Y pasamos ahora sí a la mesa de cierre con el caso Conga, que es el tema del día en Perú. Esta mañana cuando iniciamos la ceremonia yo creo que muchos de nosotros pusimos porque la armonía y la paz estuviera en cada uno de los rincones de nuestro país. Y bueno, aquí estamos haciendo algunas cosas, pensando, teniendo ideas de cómo ir haciendo que los procesos tengan cada día más diálogo. Y le voy a dar entonces la palabra a Ricardo Morel, a Fernando Romero, a Marita Chapuy y a Omar Varilla para que ellos nos den sus opiniones y cómo vamos creando también consensos en este tema. Paso con Ricardo Morel. Breve nomás, gracias. Gracias. Creo que también estaba el alcalde de La Encañada, el señor Jorge Vázquez Bazán. Ya viene, ya perfecto. Ahí está. Ahí está el señor alcalde. Hay que facilitar una silla. Ahí está, perfecto, gracias. Y bueno, creo que estamos todos agotados. Ha sido un día largo, así que trataremos de ser muy breves y, como dijo el dermatólogo, ir directo al grano. Hay muchos visitantes que no conocen un poco el contexto de Perú. Y bueno, no va a haber mucho tiempo tampoco para explicarlo, pero el caso Conga es en este momento un caso emblemático en el país. Es un conflicto que está activo y muy activo realmente. El día de hoy ha habido unas movilizaciones significativas aparentemente, pero pacíficas en Cajamarca. Es la información que por lo menos manejo hasta el momento. Y esperamos que las cosas se den para bien. Yo lo que voy a tratar de hacer es un breve resumen del tema Conga, primero desde el lado de la crítica y luego con alguna propuesta. Bueno, en la carta que leí hoy día en la mañana y que ha sido firmada por un grupo de personas y lógicamente no todo el mundo acepta el tenor de la carta y hay otras personas que no, aunque entiendo que hay personas en el grupo de diálogo que se han opuesto a la carta porque se basan en la carta original y aparentemente no han leído la segunda versión de la carta, que contiene correcciones hechas por gente allegada a la empresa, por gente allegada al Estado y por gente allegada a la comunidad. Entonces, se ha escuchado a todas las partes y se han hecho correcciones a la carta en base a escuchar. Pero en resumen, lo que dice la carta es que tenemos, en el caso de Conga en particular, un poder ejecutivo que dice no aceptaré ultimátum de nadie. Un gobierno regional de Cajamarca que dice no al proyecto minero. Y una empresa, Yanacocha, que dice no a revisar o a examinar el estudio de impacto ambiental. Entonces, más allá de la parte legal o de la parte que podamos tratar de aferrarnos a que el tema no debe ser tocado o que el Poder Ejecutivo, el presidente, es el presidente de todos los peruanos y hay que respetarlo. Más allá de eso, hay otros temas y justamente coinciden con el grupo de diálogo. Temas como la legitimidad, que es tan importante como la legalidad. Temas como la sostenibilidad, que es tan importante como la viabilidad. Y ese es un poco el enfoque. O sea, estos tres nos no nos llevan a ningún lado y podemos mantenernos firmes en esos tres nos y veremos que probablemente terminemos con un caso muy parecido que ocurrió en Cajamarca hace 7 años, cuando la empresa se aferró a decir no voy a escuchar a un grupito de gente que me va a parar mi exploración, yo tengo la licencia y voy a explorar. Eso dijo la empresa. Bueno, y cuando a la empresa le dijeron, pero
podrían paralizarte, podrían bloquear la carretera. La empresa dijo, son un pequeño grupo de gente y yo tengo la parte legal completamente bien hecha. Bueno, eso no le sirvió de nada. La empresa perdió un cerro que se llama Quilish y tuvo que a los pocos meses sacar un comunicado a página completa en todos los diarios diciendo me retiro de Quilish. 15.000 personas bloquearon la carretera durante 17 días. La empresa tenía la razón, pero fue presa. Entonces, no podemos aferrarnos a un tema, a un documento legal, no podemos ser más papistas que el Papa. Y esa es la invocación que estamos haciendo con este documento, que esos nos los convirtamos en un tal vez, en un ceder, en dar un paso adelante, sea quien sea el que dé el paso. Y en este caso podría partir del mismo presidente de la República, del premier, del Ejecutivo, de la empresa, ¿no? Y de cualquiera de las partes del mismo gobierno regional. Dentro de la crítica, para pasar a completar la propuesta, creo que podemos criticar tanto a la empresa como al Estado, llámese Estado, al gobierno nacional, al gobierno regional y a la misma sociedad civil. En este y en muchos casos, digamos, ¿no? Pero en el caso de Conga, lo conversaba hace un poco también con el alcalde de La Encañada, Conga trabajó muy bien y creo que ha sido un modelo de trabajo en lo que llamaríamos el anillo 1, el anillo que está alrededor del proyecto, de las comunidades que están muy cerca del proyecto. Y realmente lo hizo sensacional, pero se olvidó que ahí no termina el mundo va un poco más allá. El mundo va al distrito, en este caso a La Encañada, el mundo va a la provincia, el mundo va a la región y el mundo va al país. Y Conga se blindó solamente y principalmente en la zona de influencia directa. En segundo lugar, bueno, desconoció a La Encañada, algunos funcionarios por lo menos del equipo de Yanacocha. En tercer lugar, hubo un anuncio hace unos meses de que la empresa iba a retomar Quilish e iba a conseguir su explotación al 2016. Con ese anuncio de un tema que se consideraba cerrado en Cajamarca, reabrió un tema innecesariamente por el lado social, necesariamente seguro por el lado financiero. Y seguramente las acciones de Newmont habrán subido unos puntos, pero eso le hizo daño al proceso social en Cajamarca. El retiro, los últimos meses del año pasado, del grupo de empresas mineras, del proceso de zonificación económica ecológica de Cajamarca, también afectó su relación social. El tema de los fondos sociales, hoy día veíamos la presentación de Antamina, en el caso de Conga se planteó un modelo que también priorizó el tema de la eficiencia, igual que el de Antamina, ¿no? En Antamina hemos visto que el tema se hablaba de 85% de efectividad o de ejecución del gasto y 100% de compromiso del gasto. Entonces, espectacular con relación a un gobierno regional, espectacular aparentemente con relación a un gobierno local, pero ¿de qué sirve ese porcentaje si no se ha construido una relación? Pero lo que he percibido es que hay un proyecto que ha tenido varios gerentes generales muy seguidos, mucho cambio de gerente, mucho cambio de organización y eso afecta. Por el lado del Estado, definitivamente también un trabajo aislado y con silos, un Estado nuevo, un gobierno regional también que ha asumido este año nuevo, este gobierno nacional que ha generado muchísimas expectativas de toda la población. La gente tiene una expectativa enorme de que por fin, después de 20 años, sea un gobierno que esté más cerca de las comunidades. Es lo que todos esperaban y hasta el momento han pasado 100 días y el gobierno sigue siendo lo mismo que los gobiernos anteriores para la percepción de la población en general, incluyéndome dentro de la población. Entonces yo percibo un gobierno que está del lado de la empresa y creo que eso no es lo que la gente esperaba cuando votó por Humala. Entonces ahí tiene que haber un cambio de modelo, entonces ahí hay una falla del lado del Estado. Reactivamente el Estado sigue trabajando un modelo que fracasó en la administración pública anterior, que fue el modelo de las comisiones de alto nivel.
que implementó el premier Jorge del Castillo y que lo que hicieron fue duplicar el número de conflictos en los 2 años de su gestión. Y ese modelo se sigue manteniendo a pesar de que siento que el Ejecutivo actual no quiere el modelo, pero no puede salir de ese torbellino, de ese remolino. Se nota una falta de estrategias, una falta de visión estratégica en líneas generales. La invitación que ha hecho el premier, por ejemplo, a los alcaldes de Cajamarca, saltando por encima del presidente regional, desde mi punto de vista ha sido una mala jugada estratégica, porque ha tratado de dejar en posición adelantada al presidente regional y ha invitado a 127 alcaldes que tiene Cajamarca. ¿Cuántos han venido? 4. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ha tenido el premier a eso? Realmente ha sido patético, desde mi punto de vista. Entonces, realmente vemos que hay fallas de todos lados y fallas, por supuesto, también del gobierno regional. Un gobierno regional que también generó altas expectativas, que también le falta experiencia y le falta capacidad de gestión y no se ha preocupado de ese tema. Un gobierno regional al que le falta un equipo de trabajo, que tiene muchas facciones internas, un gobierno regional que no ha podido resistir a las presiones de los grupos radicales y ha tenido que tratar de ser más radical que los radicales para recuperar un protagonismo que había perdido. Entonces, creo que ahí también ha habido mucha debilidad de parte del gobierno regional. Entonces, tenemos 3 actores que han cometido muchos errores. ¿Cuál es la solución? El espacio en que estamos, el diálogo. En este momento, las condiciones creo que están dadas, no ha habido violencia, por lo menos violencia radical en Cajamarca. Las condiciones están dadas para que del lado del Ejecutivo se le llame, a través del premier o del presidente, se le llame al presidente regional y a los presidentes regionales, de repente en líneas generales, y participen en un diálogo. A la empresa, tal vez que debería salir el ministro de Ambiente, que hoy día se supone que se vencía el plazo para que opine, y este ministro del Ambiente de repente decir: señores, población de Cajamarca, población del Perú, hemos encontrado que el EIA, no sé, me imagino que está bien en todo su proceso, pero necesitamos estudios complementarios y exigimos que la empresa haga este y este estudios complementarios. Entonces, eso daría una recuperación de credibilidad, por lo menos en la percepción al Ministerio del Ambiente, que comienza a recuperar posicionamiento, y la empresa tendría que aceptar, no le quedaría otra que aceptar. Entonces, y aceptaría la empresa de buena gana, digamos, porque al final es para contribuir, no significa paralizar el proyecto, no significa ir contra la parte legal del proyecto, eso no lo quiere nadie. Lo que queremos es que el proyecto avance por su lado, pero se consolide con legitimidad. Y tal vez poner una agenda diferente. Conga no debería ser la agenda del país en este momento. Conga está cargando en su mochila el peso y las miradas de todo un país. Y Conga es un proyecto minero, nada más. Es un gran proyecto minero, pero es un proyecto minero. ¿Y por qué va Conga a ser el referente del futuro del Perú? Cuando el futuro del Perú se debe jugar en una mesa y con una agenda nacional. Y Conga resuelve sus temas a ese nivel, al nivel donde debe resolverlos. Y la agenda nacional, ¿qué debe contener? Y donde el presidente o el ejecutivo comparta con los presidentes regionales de todo el país una agenda que diga: veamos la consulta previa, que ya la están avanzando, veamos el tema de concesiones, que tanta percepción negativa conlleva, veamos la zonificación económica, ecológica y el ordenamiento territorial, veamos la distribución de beneficios, el cambio del canon que se está planteando hacer, el gravamen, cómo se va a distribuir el programa minero, veamos la revisión del proceso del EIA, que debe cambiar, debe ser un EIA más participativo en la práctica, ser una herramienta de gestión y no simplemente un documento teórico que cuesta millones para que sirva para una licencia. Y veamos el tema de minería ilegal. Esos son los temas de agenda nacional a los que debemos abocarnos. Gracias. Buenas noches. Yo voy a tratar de ser también muy breve. La risa, espero que luego yo pueda reírme de quien se rió. Ricardo ha sido muy claro en varios de los puntos. Yo quiero detenerme a plantear que ha habido una mala comprensión del escenario por parte del Ejecutivo y ha tenido muy mal tratamiento
de lo que está a la base del conflicto en el proyecto Conga. Hay un primer punto que es muy importante y es mencionar que Cajamarca fue uno de los lugares en los cuales el presidente Ollanta Humala logró una muy alta votación, donde el presidente Humala fue y dijo que era imposible el oro y el agua, y que en ese momento, cuando era candidato, optó por el agua, ¿no? Luego ha cambiado de posición, pero debería haber recordado el Ejecutivo ese paso por Cajamarca afirmando una postura de oposición a este proyecto Conga. Eso en primer lugar, ¿no? Y a partir del triunfo del presidente Humala, la expectativa que se abrió en el país para lo que era una relación distinta con la actividad minera. Creo que es un exceso decir que el presidente Humala y su grupo político durante la época electoral era antiminero. No era tal cosa, pero sí planteaba reglas de juego distintas para la actividad minera, ¿no? Una de ellas era la consulta, otra era el tema del impuesto a las sobreganancias y también la modificación o la mejora de todo lo que era la institucionalidad de fiscalización ambiental. Y entonces el país, y creo que particularmente las poblaciones cercanas a los proyectos mineros o a los potenciales proyectos mineros tenían expectativa en la implementación de estas medidas. Y lo que hemos tenido ha sido un cumplimiento bastante parcial de la promesa. Uno, se ha avanzado en el proyecto de consulta, hoy está en discusión el reglamento de consulta, y en segundo lugar se ha avanzado en la aplicación del gravamen minero. Pero el avance en términos de lo que eran las políticas de gestión ambiental, de fiscalización ambiental, prácticamente no ha habido mayor avance, ¿no? Entonces ahí hay una expectativa incumplida y simultáneamente el primer ministro, el ministro Lerner en su discurso el 28 al Congreso, luego al presentar el plan de su gabinete, plantea una importante apuesta por inversión minera de varios millones de dólares que no viene acompañada de estas reformas institucionales vinculadas a la fiscalización ambiental. Y ese es un asunto que el gobierno no ha medido en términos de expectativas no cumplidas. Y un segundo asunto que el gobierno no ha medido ha sido la situación de molestia de la población de Cajamarca con la empresa Yanacocha, ¿no? Justo en las semanas anteriores han habido varias denuncias, no era solamente Conga, era también la escasez de agua que vivía la ciudad, se debe principalmente a un tema de sequía, pero en ese mismo tiempo se denunció que el río que proveía de agua a la planta que la potabiliza estaba siendo alimentada ya no con agua del propio río, sino de agua reciclada por la empresa Yanacocha. Más allá de que sea cierto o no, eso era un mensaje asumido por la población. Y en tercer lugar, una denuncia a funcionarios de la autoridad del agua en Cajamarca respecto a unas decisiones que favorecían a Yanacocha respecto a la provisión de agua en contra de unas comunidades de la zona. Entonces el ambiente estaba enrarecido. Y en ese ambiente enrarecido no solamente entra la discusión del proyecto Conga, sino que se asume como a principal oponente al presidente del gobierno regional. En Cajamarca hay distintas posturas frente a la actividad minera, varias posturas de carácter crítico, pero tenemos las posturas más antimineras y también posturas críticas a la minería que están
dispuestas a un nivel de negociación con la actividad minera. El presidente Santos, de Patria Roja, sin duda, es uno de estos personajes, a tal punto que hace 2 meses el presidente Santos era criticado por las posturas más radicales por su cercanía a Yanacocha, ¿no? Y por haber, entre comillas, traicionado la propuesta con la cual llegó al gobierno regional de Cajamarca. Y de pronto el presidente Santos cambia de posición y asume una postura crítica frente al proyecto Conga. El gobierno, creo yo, que no se hizo la pregunta de por qué cambió de posición y no se planteó la posibilidad de cómo distinguir entre las posturas más radicales, que efectivamente existen posturas antimineras que quieren parar la actividad minera en Cajamarca, y aquellos otros, llamado en este caso presidente Santos, que tiene la posibilidad de ubicarse de otro modo en el escenario si es que había una política inteligente de diálogo y de concesión de parte del gobierno con el gobierno regional, y que va más o menos por el lado de lo que Ricardo ha dicho hace un momento, ¿no es cierto? Invitarlo, fueron los 3 ministros a revisar las lagunas y no invitaron al presidente Santos, convocaron a los alcaldes a Lima y no lo invitaron al presidente Santos, no abrieron una posibilidad para que el presidente Santos pasara a una posición distinta a los sectores más radicales, ¿no? Hoy, terminado el paro, el presidente Santos ha convocado para el día sábado a todas las autoridades regionales y a los parlamentarios representantes de Cajamarca a una reunión en la cual, cito, buscar las salidas a las propuestas del gobierno nacional, ¿no? Eso está transmitido a través de la Agencia de Noticias del Estado, la Agencia Andina. Y entonces el presidente Santos, luego de demostrar el día de hoy, digamos, la capacidad de liderazgo que tiene, porque efectivamente ha habido un paro y efectivamente ha habido movilización en varias zonas, en varias provincias de Cajamarca, está abriendo una puerta que yo tengo la impresión debería ser tenida en cuenta y encontrar una salida concertada que vincule el tema del desarrollo regional y la relación con la minería, ¿no es cierto? Perdón, del desarrollo regional y el rol de la minería en ese desarrollo, el tema del ordenamiento territorial, de tal manera de que el crecimiento de la actividad minera en Cajamarca pueda convivir con otras actividades económicas como la agricultura, que es la que efectivamente provee empleo a buena parte de la población de la región, y que como señal de esa posibilidad de acuerdo, el proyecto Conga tenga la posibilidad de ser revisado su estudio de impacto ambiental por una autoridad, por una institución independiente que confirme la calidad del estudio, porque una de las cosas que más se ha insistido en esta oportunidad, que el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga es uno de los mejores estudios realizados en lo que va de la nueva minería. Y entonces, si eso es cierto, una autoridad, una institución independiente lo que va a hacer, en el peor de los casos, es plantear algunas observaciones. Y le va a dar, como decía Ricardo, legitimidad a un instrumento que hoy lo que genera es desconfianza en el país, porque en la historia reciente el Estado peruano ha estado demasiado cerca de las empresas, para muchas poblaciones parcializado a favor de las empresas, y entonces esa desconfianza hace que proyectos de esta envergadura sean vistos con resistencia por la población. Muchas gracias. Buenas noches, gracias al Grupo de Diálogo por haberme invitado. Mire, voy a hablar de lo que conozco de Conga. Este proyecto se ha venido estudiando por más de 10 años. Se ha estudiado tanto tiempo porque es un proyecto marginal,
O sea, las leyes de cobre y oro que tienen son bastante bajas. Entonces, como ha estado siendo estudiado por más de 10 años, o sea, en términos de estudios, debe ser el proyecto más estudiado. Además, han intervenido y siguen interviniendo las mejores empresas consultoras del mundo. O sea, está Knight Piésold, está Golder, está Schlumberger. Si ustedes preguntan a cualquier hidrogeólogo internacional, les va a decir lo mismo. Esas son las mejores empresas del mundo. O sea, revisar un estudio de IA donde han participado estas empresas, yo lo veo hasta peligroso. Peligroso en el sentido de que, ¿qué va a pasar si viene un revisor y simplemente va a confirmar lo que se ha estudiado durante más de 10 años? En mi paso en el ministerio, yo vi muchas veces estudios que Cajamarca no los aceptaba. Cajamarca se ha hecho el estudio con Stratus Consulting, costó $4 millones, se demoraron 1 año en hacer todo el monitoreo y es un estudio que también nunca lo aceptaron. KfW hizo un estudio para ver las fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Cajamarca y como dijo que Yanacocha no contaminaba, también el estudio se fue a la basura. Los estudios del IFC, que contrató también a hidrólogos, igualmente. ¿Qué es lo que ha pasado siempre? Es que en ese, digamos que en esta mito que hay, es bien difícil convencer a las personas de que, por ejemplo, la hidrogeología de Cajamarca es muy especial. Nosotros acá en Lima tenemos unas lagunas allá arriba, tenemos un río que nos alimenta, vivimos en una ciudad seca. Cajamarca, la ciudad de Cajamarca, para comenzar, es alimentada por una cuenca que no es afectada por la mina. O sea, si la ciudad de Cajamarca, de 200.000 personas, se queda sin agua, no es porque la mina se la tomó. Cajamarca recibe 700 milímetros de lluvia al año. Con 400 milímetros tú puedes mantener agricultura. Con 700 puedes tener bosques. ¿Y cuánto tienes arriba lloviendo? Tienes 1.300 milímetros. Pero estas lagunas no tienen una regulación. Estas lagunas reciben el agua de la lluvia y solo descargan por rebalse. Pero además, porque están en altura, hay mucha evaporación. Ahora, en la zona de arriba no se han detectado acuíferos, o sea, estas lagunas tienen unas bases impermeables y el agua no pasa a los acuíferos. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y Yanacocha por qué ha estudiado tanto? Las compañías mineras estudian tanto la hidrogeología porque ellos, primer punto, el punto económico, ellos no van a meterse a explotar una mina donde se le va a ir todo el dinero en bombas sacando agua. Por eso ellos chequean perfectamente cómo están los acuíferos, cómo es la lluvia, cómo es, porque es también razones económicas. O sea, no se van a hacer un tajo abierto que se van a pasar el día en bombas extrayendo agua. Por eso este sistema de lagunas ha estado tan estudiado. Bueno, yo por eso no les recomendaría revisar el IA. Lo que sí les recomendaría es hacer una fiscalización internacional. Fiscalización. ¿Por qué?
en una fiscalización donde participen técnicos cajamarquinos semestralmente. ¿Por qué? Porque en ella es un compromiso, es una lista de compromisos. Entonces, allí hay una serie de supuestos. Entonces, en la fiscalización se va y se dice, bueno, señor, usted en su ella dijo tal cosa, veamos acá. Usted dijo tal cosa, veamos acá, chequemos eso. Fiscalización, también puedes tú parar un proyecto y también tú puedes cambiar un proyecto. La fiscalización la tiene la UEFA. Que no ha funcionado los últimos 5 años es porque en los últimos 5 años pasó del Ministerio al Sinermin y a la UEFA. 5 años, 3 instituciones. Resultado, nadie sabe qué hace la UEFA ni sus 400 personas que están allí trabajando. Y en esta discusión de qué es hacer, qué se puede hacer con Conga, no ha aparecido la UEFA, ni su director, ni nadie por el estilo. Bueno, otra cosa, además de que Cajamarca tiene un complejo hidrogeológico tan peculiar, con lagunas que no tienen acuíferos arriba, que no funciona, por ejemplo, con Lima, yo creo que en toda esa discusión que comenzó en Conga, se dijo muchas cosas, aparecieron muchas personas, y yo creo que, como se dice, somos presos de nuestras palabras. Entonces, quizás la salida sería por eso, una buena fiscalización internacional, semestral, con participación de técnicos cajamarquinos, revisando punto por punto lo que dice ese ya, ¿no? Ahora, esto ya es una cuestión muy personal, a mí me da mucha pena que se estén tomando decisiones políticas cuando examinamos un proyecto minero. O sea, para mí se debería haber dejado estrictamente a los técnicos. Este proyecto no va porque esta tecnología es así o es asá, no va. Pero no es posible que el presidente regional o un alcalde decida que sí o que no. Mientras que en Conga, bueno, hay un presidente regional que dice no a la minería, estamos sí escuchando a un presidente regional en Junín y a toda la zona de La Oroya diciendo sí queremos que se reabra La Oroya, aunque La Oroya sea uno de los 10 sitios más contaminados del mundo. Y vemos todos los días en un periódico que salen noticias de que sí, que el valor agregado, que hay 3.800 personas, o sea, el movimiento político ya para que sí o sí se reabra La Oroya. Si vamos a dejar que las decisiones las tomen los políticos, entonces, bueno, pues sería eso para mí un retroceso. Volver a las cavernas, ¿no? O sea, la ley del más fuerte, la ley de la turba. Particularmente, yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bien, soy el último, entonces es más fácil, ¿no? El alcalde de Encañada, entonces voy a dejarle más tiempo a él, porque yo tengo que hablar poco. En principio creo que comparto en general lo que se ha dicho, y se ha dicho, digamos, se ha hablado bastante del proyecto, pero creo que esto da para más. Yo pienso que Conga, de darse, y con los aprendizajes que va arrojando, debería ser el proyecto. Y cuando me refiero al proyecto, me refiero a 3 temas en particular. El primero de ellos es, el Perú está en una nueva etapa después de muchos años de haber vivido, creo, experiencias de crisis, experiencias de violencia, experiencias de dictaduras, 20 años seguidos de democracia en el Perú, creo que no hemos vivido. En este escenario, la construcción de la institucionalidad en el país ha sido sectorial. Y esa construcción institucional del país ha sido trasladada a las decisiones políticas de manera sectorial.
Yo sí creo, Marita, con temor a discrepar, que las decisiones las deben tomar los políticos, pero las deben tomar y las decisiones políticas tienen que ser poderosas y serias. Creo que eso es lo que debemos, digamos, tomar en cuenta. En este marco, creo que viendo que la necesidad de que deje aprendizajes Conga, debemos entonces ver el contexto en el que se ubica. El primer mensaje, no a la minería en cabeceras de cuenca. El 80%, 90% de las actividades mineras en el país están en cabeceras de cuenca. Entonces surge la pregunta, ¿se puede hacer minería en cabeceras de cuenca? Creo que el Perú lo ha comenzado a hacer, lo está demostrando. Sin embargo, hay que comenzar también a racionalizar y ver cómo es que se está haciendo esta minería en cabecera de cuenca. Conga está en cabecera de 3 cuencas, Selendín, Bambamarca, La Encañada. Al costadito, en el mismo corredor de montaña, está Galena, proyecto Galeno con Lúmina. Y a 40 kilómetros en línea recta está Michiquillay. 3 proyectos en cabecera de cuenca, en una divisoria de aguas, creo que ambas van hacia el lado del Marañón y una parte hacia otra trasvasada. Por lo tanto, entonces, cuando se hablan de este tipo de proyectos mineros, ya debemos no solamente hablar del proyecto en sí mismo, y el estudio de impacto ambiental no solamente implica ver el ámbito directo del estudio, sino 2 temas, efectos acumulativos y el enfoque de cuenca de 3 empresas que deben comenzar a reorganizar un territorio con la población. Hasta ahora, particularmente yo, no he visto una maqueta de lo que sería Cajamarca dentro de los próximos 30 años. Y creo que esa maqueta debe permitir que todos los pobladores vean cómo va a ser de acá a los próximos 30 años la cuenca una vez que las empresas se retiren. Eso ayudaría mucho porque permitiría también sobre esa maqueta comenzar a tomar ciertas decisiones. Yo creo que junto con la responsabilidad ambiental y social de las empresas, ahora en gobiernos y en estados tan débiles como el Perú, débiles lo digo con temor seguramente a contradecir aquello que muchos piensan que, bueno, he conocido estados más débiles en África, pero bueno, un estado que quiere respetarse, un gobierno, un nuevo país que quiere emerger, entonces tiene que haber una nueva responsabilidad y es la responsabilidad política. No podemos arrinconar a nuestras autoridades. En Perú rompemos un récord cada 4 o 5 años, es que muy pocas autoridades a veces terminan sin juicio y muchas veces con temor a tomar decisiones por ese temor a veces que populista, ¿no?, que los empuja a hacer poco gobernable el sistema que se les encarga. Esa responsabilidad política entonces nos habla de una responsabilidad en que la empresa también sea consciente de que pues está actuando en un estado que lamentablemente, y creo que acá lo ha referido muy bien Fernando, a veces está atado de manos. ¿Por qué? Porque tiene que tomar decisiones en un escenario que ya ha encontrado concesiones ya dadas, proyectos ya aprobados y sistemas de inversión pública que no funcionan. Y ahí no solamente es el Estado central, en esta maqueta también debería plasmarse cómo va a ser la nueva apuesta de los gobiernos locales y gobiernos regionales en estos próximos años. Ahí entonces Conga exige una nueva mirada de territorio. Ahorita, yo particularmente, si estoy hablando de Cuenca, me debería decir, ¿qué institucionalidad nueva ha logrado configurar esos nuevos estudios, ese estudio de IA que ha sido tan bien hecho, no lo dudo, ¿no?, con respecto al manejo de la cuenca de los próximos 30 años? Ese pensamiento del nuevo Consejo de Cuenca, ese pensamiento del nuevo sistema integrado de montañas para permitir el abastecimiento de agua, ese nuevo pensamiento de una nueva ruralidad que permita que el campesino asuma que va a perder territorio agrícola o de pasturas o como quiera darse y que su panorama visual por lo menos va a cambiar. Esa nueva forma de estructurar el manejo del territorio que haga que de una vez comencemos a planificar no de manera sectorial. Creo que esto exige mucha responsabilidad de parte de todos nosotros y esa responsabilidad también, vuelvo a repetir, tiene que ser política. Gracias. A la mesa para que usted nos cuente.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Jorge Vázquez, alcalde del distrito de La Encañada de la región Cajamarca. Voy a referirme solamente al tema Conga, no tanto para explicar el proyecto en qué consiste, sino para plantear las principales dudas e inquietudes que tiene la población de Cajamarca frente a este conflicto que está latente en nuestra región Cajamarca. En la población hay prácticamente dos propuestas, unos que dicen sí a Conga y otros que dicen no a Conga. De los que dicen no a Conga hay dos posiciones extremas también. Unos que dicen definitivamente el proyecto Conga no va, y otros que dicen vamos revisando el estudio de impacto ambiental, vamos viendo cuáles son los cuestionamientos por el que no va, que todavía se puede convencer y se puede llegar a unos acuerdos de tal manera que este proyecto sea viable. Y eso es el temor de todos nosotros, el temor de que las posiciones extremas y radicales primen sobre los conceptos de tal manera que estén bien sustentados de que el proyecto pueda ir, ¿no? O sea, ese es el gran temor y lógicamente las autoridades se ven empujadas por el grueso de la población de tal manera que cuando ellos toman posición y dicen el proyecto no va, porque no va. Eso hemos escuchado a la población y eso nos preocupa. El día miércoles tuvimos una conferencia de prensa en donde la gente participaba y decía, pues bueno, defínanse, ¿el proyecto va o no va? Cuando se planteaba la revisión del estudio de impacto ambiental y decían, pues defínanse, porque ahí están tibios. Y si el proyecto, la revisión del estudio de impacto ambiental dice que sí va el proyecto Conga, entonces ustedes sí están aceptando que va el proyecto Conga, ¿no? Esto lo quiero dejar en tela de juicio porque justamente no debió llegarse a este extremo. Si el gobierno central hubiera tomado con responsabilidad la intervención de una comisión de alto nivel al inicio de su gobierno, como se lo pidió el presidente regional, se lo pidió mediante un documento porque ya se venían los conflictos que estaban latentes y no se hizo caso hasta el día de hoy. En lugar de eso, más bien está entrando en una confrontación entre el gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Al anunciar que los gobiernos regionales y gobiernos locales no tienen capacidad de gasto, no saben gastar su plata y encima se están oponiendo a los proyectos, no es tan cierto eso. Estamos cayendo en una confrontación prácticamente, para mí, innecesaria, ¿no? Porque si hablamos de capacidad de gasto, pues el gobierno nacional, también los diferentes sectores, no gastan el dinero conforme debe ser. Por ejemplo, el sector educación ha llegado hasta la fecha al 40% de su gasto. El sector salud, 30%. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales que recibimos cano minero, que es lo fuerte para poder hacer obras, recién se nos hacen las transferencias el mes de julio. O sea, estamos prácticamente con presupuesto para financiar nuestros principales proyectos 3 o 4 meses. Pero yo pienso que ese debate y esa confrontación no debe darse. Acá lo que se necesita es plantear la solución para que definamos de una vez por todas que esto no se vuelva a repetir. Y lógicamente yo soy de la idea de que hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas que se hace la población, que hay población, la gran mayoría de la población no está bien informada del proyecto Conga. El temor y el susto es que dice, nos van a secar 4 lagunas y van a construir 2 artificiales y van a secar nuestras aguas y las aguas van a disminuir y van a ser contaminadas. Entonces, eso es lo que tenemos que aclarar y explicar y tiene que hacerse ya. Si dejamos que esto pase más tiempo, las posiciones radicales van a arraigarse más en la población y después va a ser difícil. Cuando se quiera explicar, prácticamente la gente no va a haber nadie quien escuche. Cuando se plantea una reunión para explicar el proyecto Conga desde un punto de vista técnico y científico, ya no va a haber auditorio quien nos escuche. A ese riesgo estamos llegando. Y hay dudas serias, ¿eh? Por ejemplo, una de las dudas serias es el estudio de impacto ambiental. No conocemos a fondo porque el estudio de impacto ambiental son 17 tomos, más de 18,000 páginas. ¿Ustedes se imaginan revisar 18,000 páginas y todo técnicamente? Es bien difícil.
Por eso es que el gobierno también cometió una ligereza de pronunciarse que el estudio de impacto ambiental está bien hecho. Si ellos están 3 meses, ¿cómo pueden opinar que el estudio de impacto ambiental está bien hecho? Por más que haya la confianza y la certeza que esté bien hecho, pero debieron abstenerse todavía. Y el gobierno debió constituir una comisión de alto nivel en Cajamarca para que empiece la mesa de diálogo y se empiece a tratar estos puntos. Los temores fuertes de la población en Cajamarca, uno es la revisión del estudio de impacto ambiental. Porque según la información que tenemos, yo la verdad no lo he visto el estudio de impacto ambiental, no, quiero ser sincero, no voy a hablar porque el día lo he revisado, pero uno de los incógnitas fuertes es que cómo es posible que sea aprobado el estudio de impacto ambiental si todavía el estudio hidrogeológico no se ha completado y se le ha dado plazo hasta marzo del 2013 para que se complete el estudio hidrogeológico. Ese es uno de los cuestionamientos que hace la población. La otra es cómo es posible que haya sido aprobado por un funcionario que ha sido trabajador de Yanacocha, ¿no? O sea, son cuestionamientos que hace la población y es bueno que todo ese cuestionamiento se aclare para que sea transparente, haya una buena información y la gente pues tiene que tomar un concepto más claro con respecto al proyecto Conga. El otro cuestionamiento es que la minería en cabecera de cuenca, a tajo abierto y utilizando cianuro, es sumamente contaminante, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas que también se tiene que absolver, de tal manera que se explique bien si eso es verdad o no. También se habla de que existen ordenanzas municipales, como es la ordenanza municipal de la Municipalidad Provincial de Selendín, en donde declara zona intangible a la cabecera de Cuenca, donde está el proyecto Conga. Existe la zonificación económica ecológica realizada por el gobierno regional, donde también prohíbe la actividad minera en la zona donde está Conga, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que tomarlo en la agenda, explicarlos y aclararlos si es que procede o no procede, de tal manera de que yo pienso que transparentando todo eso se puede llegar a cambio de opinión de mucha de nuestra gente, ¿no? Y lógicamente lo más importante es la falta de la presencia del gobierno central en este conflicto. El 2 de noviembre nos invitó el Premier a varios alcaldes distritales para conversar y plantear qué acciones se debe hacer inmediatamente para tratar de apaciguar estos conflictos. Asistimos 3 alcaldes, el alcalde de Sorochuco, el alcalde de Licayá y el alcalde de Selendín. Y le planteamos que se inicie la mesa de diálogo de alto nivel en Cajamarca. Y viajaron los 3 ministros a Cajamarca. Pero la propuesta era pues que planteen el inicio de la mesa de diálogo y escuchen por lo menos a ambas partes, las zonas que están en conflicto y los que no. Y los ministros se van y hacen otra cosa. Conversan solamente con los trabajadores de Yanacocha, con los dueños de Yanacocha y se regresan en el avión del dueño de Yanacocha, encendiendo más el fuego con la población que está en conflicto. Es por eso que para esta invitación que hizo el Premier ya no hubo confianza. Y es más, la gente está pidiendo el cambio del ministro de Energía y Minas, por la actitud que justamente, a vista y paciencia de toda la población, se convenció de que ya estaba parcializado el ministro. O sea, son acciones y actitudes que no se deben dar, pues, ¿no? Acá tiene que ponerse gente eficiente para que solucione este tipo de conflictos, porque de tal manera que cuando se toma acciones equivocadas, en lugar de apagar los conflictos, lo enciende más, lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, la propuesta acá, yo pienso de que debe hacerse una exposición técnica y científica del estudio de impacto ambiental. Mucha gente no lo conocemos, allí en Cajamarca no lo conocemos este estudio de impacto ambiental, solamente tenemos ligeras sospechas de que está cuestionado, está de repente con algunas deficiencias, como dijo acá la expositora, ha sido hecho por unas firmas consultoras de prestigio y prácticamente bien realizados, pero yo propondría de que se haga una exposición más técnica y científica con respecto a las inquietudes y dudas que tiene la gente allá en el distrito de La Encañada y la provincia de Cajamarca.
Tal vez por ahí empecemos a cambiar la opinión. No es que alguien se oponga al desarrollo del país, de nuestra provincia y de nuestro distrito, no, sino que hay que tener en cuenta que ya nuestra provincia ha sido golpeada por 18 años con la presencia de la actividad minera con Yanacocha, y Yanacocha no es confiable para Cajamarca. Ese es otro de los factores importantes que hay que tener en cuenta, y lógicamente el proyecto Conga es un proyecto de expansión de Yanacocha. O sea, Yanacocha tiene que corregir muchas de sus actitudes, y gracias a Dios, con la Encañada ya se ha instalado la mesa de diálogo de Yanacocha para hacer un acuerdo social. Esperemos que tenga la voluntad, porque esta es cuestión de voluntad de Yanacocha, para poder ya iniciar a reorientar su política de inversión social que lo ha hecho Yanacocha por 18 años, de tal manera que ahora sí se invierta correctamente por el desarrollo sostenible de un distrito tan pobre que en lugar de mejorar sus indicadores de desarrollo va bajando hacia abajo. Muchísimas gracias.